Bienvenidos a Un Pacto con Dios. Hoy quiero hacer una pregunta profunda que ha sido el punto de reflexión de muchos cristianos a lo largo de los siglos. ¿Qué tipo de cristiano aterroriza al enemigo? Si alguna vez te has sentido impotente, como si el enemigo tuviera poder sobre ti, o como si no pudieras superar tus luchas espirituales, este vídeo es para ti. Aquí, vamos a explorar cómo puedes convertirte en un cristiano que realmente ponga a Satanás a temblar. Pero para eso, debemos entender qué cualidades tiene ese tipo de cristiano que tiene una fe tan poderosa que hace que las fuerzas del mal retrocedan. Quizás has sentido que, aunque eres un cristiano, te falta ese poder y esa autoridad en tu vida. Tal vez has vivido situaciones de opresión espiritual, o has sentido que el enemigo te persigue y te atormenta constantemente. Hoy, quiero hablarte de cómo, al caminar en la verdad de la palabra de Dios, podemos vivir como aquellos cristianos que Satanás teme con todo su ser. Vamos a hablar de los 5 tipos de cristianos que más aterrorizan al enemigo, aquellos que por su fe y santidad se convierten en una verdadera amenaza para el reino de las tinieblas. Antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para recibir más contenido como este y comparte este vídeo con tus familiares para que sea de ayuda en su vida. Porque lo que vamos a hablar hoy puede cambiar tu vida y la de los tuyos. Prepárate para fortalecer tu fe, para entender quién eres en Cristo y para caminar con poder y autoridad en cada área de tu vida. 1. El cristiano que vive en santidad, un poder que Satanás no puede ignorar. La santidad, una arma espiritual que defiende al cristiano. La santidad, en el contexto cristiano, no es solo un estado de ser, es un estilo de vida. Es un poder que establece una barrera frente a los ataques del enemigo. A lo largo de la historia bíblica, la santidad ha sido la clave que ha permitido a los siervos de Dios resistir las tentaciones más poderosas y enfrentar los desafíos más duros. La Escritura es clara en cuanto a la necesidad de la santidad. En 1 Pedro 1:16, dice, «Sed santos, porque yo soy santo». Este versículo, aunque directo, está lleno de profundidad. Dios nos llama a vivir en santidad no solo para estar cerca de Él, sino para tener autoridad sobre las fuerzas del mal. La santidad no es una opción. Si deseas caminar en poder y autoridad, debes entender que la pureza espiritual es la base de todo poder. Satanás no teme a los cristianos que tienen una religión de costumbre o aquellos que se conforman con el status quo cristiano. Él teme a los que han decidido caminar en una santidad radical, a los que se han apartado del pecado y han hecho de su vida un sacrificio de adoración. Santidad, protección y autoridad espiritual. Recuerdo una experiencia personal que transformó mi perspectiva sobre la santidad. Durante un tiempo difícil, en el que la tentación de la ira, el odio y el desánimo estaban muy presentes en mi vida, me di cuenta de que la única manera de avanzar era apartarme de todo lo que me alejaba de Dios. Comencé a hacer cambios drásticos. Eliminar cosas en mi vida que no glorificaban a Dios, fortalecer mis momentos de oración y dedicación a Él, y tomar decisiones conscientes para no rendirme a la tentación. Poco a poco, comencé a experimentar una paz sobrenatural y una autoridad espiritual que nunca había tenido antes. A través de esta experiencia, me di cuenta de que la santidad no solo es una manera de agradar a Dios, sino que también es una barrera de protección. En Efesios 6:13, Pablo nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. La santidad es parte integral de esa armadura. Cuando decidimos vivir en santidad, estamos poniéndonos la protección divina contra los ataques del enemigo, porque Satanás no tiene derecho legal para atacarnos cuando estamos apartados para Dios. Ejemplos bíblicos: Daniel y José. La historia de Daniel es un claro ejemplo de cómo la santidad nos convierte en una amenaza para el enemigo. Daniel vivió en Babilonia, un lugar lleno de idolatría y prácticas paganas. En Daniel 1:8, leemos que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, a pesar de que tenía todo a su disposición. ¿Por qué? Porque su integridad y su decisión de vivir en santidad lo protegían y lo mantenían en una posición de autoridad espiritual. A lo largo de toda su vida, vimos que Daniel, aun en circunstancias adversas, fue un hombre incorruptible, porque su vida era un testimonio de su cercanía con Dios. Satanás no pudo tocarlo, porque no había espacios de debilidad en su vida. La vida de José también es un poderoso testimonio. En Génesis 39,
Cuando la esposa de Potifar intentó seducir a José, él no dudó en huir de la tentación. José no se quedó a discutir o razonar sobre la situación. Su decisión de vivir en pureza fue la que lo protegió. Cuando huimos de la tentación, estamos abriendo la puerta a bendiciones más grandes, como lo vimos con José, quien pasó de ser esclavo a gobernar toda la tierra de Egipto. La santidad que él eligió vivir lo hizo avanzar en el propósito de Dios. Si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en Un Pacto con Dios, nuestro propósito es fortalecer tu caminar con Dios y ayudarte a ser todo lo que Él ha llamado a ser. Este es un momento crucial en tu vida espiritual, así que quédate hasta el final y prepárate para ser transformado. Vamos a comenzar. 2. El cristiano que ora con autoridad, haciendo temblar las tinieblas. La oración con autoridad, un pilar de poder espiritual. Cuando hablamos de la oración con autoridad, estamos entrando en un tema fundamental para todo cristiano que quiere hacer temblar las fuerzas del mal. La oración no es simplemente una conversación con Dios, es un acto de guerra espiritual. Jesús mismo, en varias ocasiones, demostró cómo la oración no solo era un medio para buscar la voluntad del Padre, sino una forma de manifestar poder sobre los principados y potestades. En Mateo 5 y 21, cuando los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio, Jesús les explicó que algunos demonios solo se pueden echar fuera mediante oración y ayuno. Esto nos muestra que la oración persistente y enfocada es un medio a través del cual desatamos poder celestial para resistir las huestes del mal. La autoridad de la oración se basa en el nombre de Jesús. No estamos orando en nuestro propio poder o capacidades, sino en el poder de aquel que venció la muerte, el pecado y el infierno. En Filipenses 2, 10-11, vemos cómo se nos dice que todo ser en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tiene que doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. Este es el nombre que declaramos con autoridad en nuestra oración, el cual hace que el enemigo tiemble. Es interesante notar que Satanás no teme a oraciones vacías. Él no se intimida por rituales religiosos o palabras que no provienen de un corazón comprometido con Dios. Él teme a las oraciones que son respaldadas por una vida de integridad. Las oraciones que brotan de una vida consagrada, de un corazón lleno de fe y obediencia, son las que tienen poder. La oración persistente, resistencia y poder sobrenatural. Recuerdo que en uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando sentía que Satanás estaba atacando mi mente y mi entorno con pensamientos de desesperanza y desánimo, decidí no ceder. Me arrodillé y comencé a orar con determinación. No era una oración breve ni superficial. Era una oración llena de fe y persistencia. No importaba lo que sentía, ni las circunstancias externas, sabía que mi oración tenía el poder de cambiar la situación. Pasaron varios días en los que no vi cambios inmediatos, pero lo que no comprendía en ese momento era que Dios estaba trabajando en los cielos mientras yo persistía en la oración. Poco a poco, las tinieblas fueron retrocediendo. Dios comenzó a abrir puertas, a sanar mi mente y a restaurar mi paz. Es importante entender que la oración persistente no es solo un acto de pedir algo, es una forma de mostrarle a Dios nuestra confianza y dependencia absoluta de Él. En Lucas 18, 1-8, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda que insiste ante el juez injusto, y nos enseña que debemos orar siempre y no desmayar. Dios no es un juez injusto, sino un padre que escucha a sus hijos. A través de nuestra persistencia, demostramos nuestra fe y mostramos al enemigo que no vamos a rendirnos. El poder de la oración de intercesión. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es la intercesión. La intercesión es cuando oramos no solo por nosotros mismos, sino por los demás, por situaciones o por la Iglesia. En 1 Timoteo 2, 1-2, Pablo nos exhorta a interceder por todos los hombres, por los que están en posiciones de autoridad y por el bienestar de la nación. Interceder con autoridad es representar a las personas ante Dios, pidiendo que su voluntad se cumpla sobre ellos. Este tipo de oración es increíblemente poderosa porque desarma a Satanás, quien intenta llevar a las personas a la desesperación y al pecado. Cuando oramos con fe por otros, estamos abriendo el camino para que Dios actúe, y el enemigo no puede detenerlo. 3. El cristiano que se somete a Dios, la protección de la voluntad divina. Sumisión a Dios, la llave a la autoridad espiritual.
La sumisión a Dios es uno de los principios más fundamentales del cristianismo, y sin embargo, es uno de los más difíciles de aplicar. Vivir bajo la autoridad de Dios significa reconocer que no tenemos control absoluto sobre nuestras vidas, sino que todo lo que hacemos debe ser guiado por Él. En Santiago 4:7, el apóstol Santiago dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Este versículo nos muestra que la sumisión a Dios no solo es un acto de obediencia, sino una estrategia de guerra espiritual. Resistir al diablo solo será efectivo si primero nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a Dios, hacemos un pacto con el que nos coloca bajo su protección. Es como un soldado que sigue las órdenes de su comandante. La obediencia al mando asegura la victoria en la batalla. En el contexto espiritual, esta obediencia nos fortalece y nos santifica, lo que a su vez nos da la capacidad de resistir los ataques de Satanás. Sumisión, el camino de protección y fuerza. La sumisión no debe ser vista como una debilidad. Al contrario, es una fuente de poder. En Salmo 91:1, el salmista nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos muestra que, al someternos a Dios, estamos bajo su sombra protectora. La sumisión a Dios nos coloca en una posición segura, y Satanás no puede tocarnos si estamos bajo su cobertura. Mi experiencia personal con la sumisión a Dios fue transformadora. Hubo momentos en los que quise tomar el control de mi vida, hacer mis propios planes, actuar según mi entendimiento. Pero cuando me rendí completamente a Dios, cuando dije: «Señor, aquí estoy, haz con mi vida lo que quieras», algo cambió profundamente dentro de mí. La paz que experimenté fue incomparable, porque sabía que estaba alineado con la voluntad de Dios. La humildad en la sumisión, la clave para la protección. Es importante entender que la sumisión a Dios también está vinculada con la humildad. Jesús, en Mateo 11:29, nos invita a aprender de Él, porque es manso y humilde de corazón. La humildad es reconocer que no sabemos más que Dios, que Él tiene el control y que nosotros dependemos de Él en todo momento. La humildad, entonces, es la puerta para la protección de Dios. Al someternos con humildad, el enemigo no puede tocarnos. Él huye cuando ve que estamos bajo la autoridad divina. Claro, aquí tienes la conclusión extendida sin títulos ni negritas. Querido hermano, querida hermana, después de todo lo que hemos hablado hoy, quiero que te detengas un momento a reflexionar sobre la vida que estás viviendo. La Escritura es clara en cuanto a que Dios nos ha llamado no solo a ser cristianos nominales, sino a ser embajadores de Cristo, a ser luces en medio de las tinieblas. Vivir una vida de santidad no es una opción para aquellos que desean caminar en el propósito de Dios, es una necesidad. Es la fundación sobre la cual podemos construir nuestra relación con Él, nuestra capacidad para resistir las tentaciones y la fuerza que necesitamos para derrotar al enemigo. La lucha que estamos librando no es solo una cuestión de ataques espirituales aislados, es una guerra constante entre las fuerzas del mal y el reino de Dios. Satanás está buscando, como león rugiente, a quien devorar, pero hay una verdad gloriosa que quiero que guardes en tu corazón. Si eres un cristiano que vive en santidad, que ora con autoridad y se somete a la voluntad de Dios, Satanás no tiene ningún poder sobre ti. Él puede intentar atacar, puede lanzar mentiras, puede intentar debilitar tu fe, pero no puede prevalecer. Tú eres más que vencedor, en Cristo Jesús. Satanás sabe algo muy importante que a menudo nosotros olvidamos. Su principal objetivo no es solo hacernos caer en pecado. Su objetivo es destruir nuestro testimonio, hacer que nuestra relación con Dios se vea debilitada ante los ojos de los demás. El enemigo quiere que vivas en mediocridad espiritual, que tu vida no refleje el poder transformador del Evangelio. Si tú vives en la tibieza, el enemigo no tiene que preocuparse mucho por ti. Él prefiere que seas un cristiano de baja intensidad espiritual, alguien que va a la iglesia, canta canciones de adoración, pero vive en pecado y no refleja el poder de Dios. Pero cuando decides apartarte del pecado, cuando eliges caminar en pureza, cuando te dedicas a orar con autoridad, cuando te sometes completamente a la voluntad de Dios, te conviertes en una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Tus oraciones, tus decisiones, tu vida santa, empiezan a romper cadenas, a liberar almas y a abrir puertas para la gloria de Dios.
No estás simplemente viviendo para ti mismo. Estás en una batalla constante en la que la victoria no es solo tuya, sino también de todos aquellos que te rodean. El enemigo te teme porque sabe que tu vida separada para Dios puede traer un avivamiento a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad y más allá. Imagina por un momento que no tienes miedo a Satanás, que no tienes miedo de las tentaciones, que no cedes ante la presión de este mundo caído. Imagina por un momento que vives con tal seguridad en tu identidad en Cristo, con tal poder en tu vida de oración, que el enemigo no tiene más opción que huir. Imagina que cuando oras, las tinieblas tiemblan, cuando haces frente al enemigo con el nombre de Jesús, él no puede resistir tu autoridad. Esto es exactamente lo que Dios tiene para ti. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder está disponible para ti ahora mismo. No eres débil. No eres incapaz. Eres un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, y ese Espíritu en ti es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Pero para caminar en esa victoria, debes tomar una decisión firme, decidir vivir una vida consagrada a Dios. Esta no es solo una vida de oraciones rápidas antes de dormir o domingos de adoración. Es una vida diaria, una dedicación constante a vivir en santidad, a orar con fe, y a someterte completamente a la voluntad de Dios. Y lo más hermoso es que Dios nunca nos dejará solos. Él es nuestro auxilio, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Algunos quizás se pregunten, pero, ¿es posible vivir así? ¿Es realmente alcanzable? Y la respuesta es sí. No estamos hablando de ser perfectos, porque solo Cristo es perfecto, pero estamos hablando de ser obedientes. Ser obedientes en la santidad, ser obedientes en la oración, ser obedientes en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo más hermoso es que Dios nunca te pedirá que vivas en santidad para que te deprimas o para que seas miserable. Al contrario, vivir en santidad es vivir bajo la protección de Dios. Es vivir en su paz, en su gozo, en una cercanía con el que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. En su presencia hay plenitud de gozo. Dios nunca te pedirá que vivas en santidad para que te deprimas o para que seas miserable. Al contrario, vivir en pureza te permite experimentar una plenitud que el mundo jamás podrá darte. El pecado ofrece placeres momentáneos, pero la santidad trae una recompensa eterna. Te da una paz que el mundo no puede comprender, te da una cercanía con Dios que te llena de gozo y satisfacción, te da una autoridad espiritual que te capacita para hacer frente a cualquier adversidad, y lo más importante, te prepara para la vida eterna con Dios en su presencia. Cuando hablas con Dios en oración, recuerda que no estás hablando con cualquier ser, sino con el Creador del universo. El que comanda los ejércitos celestiales, el que tiene autoridad sobre todo poder, principado y potestad, ese mismo Dios es tu Padre. Cada vez que oras, te conectas con esa autoridad. Y cuando tu vida está completamente sometida a Dios, no hay nada que Satanás pueda hacer contra ti. La sumisión a Dios es el terreno fértil donde la autoridad espiritual puede florecer, y cuando decides caminar en sumisión, tu vida se convierte en un canal de poder divino. Haz una decisión hoy. No sigas viviendo una vida de mediocridad espiritual. Decide vivir en santidad. Decide orar con autoridad. Decide someterte completamente a la voluntad de Dios. No permitas que el enemigo te engañe con mentiras. No permitas que las tentaciones del mundo te desvíen del camino que Dios ha trazado para ti. Cada vez que decides apartarte del pecado, cada vez que oras con fe, cada vez que te sometes a la voluntad de Dios, estás avanzando en la batalla espiritual. Estás destruyendo las fortalezas del enemigo y estableciendo el reino de Dios en tu vida, en tu familia y en el mundo. Recuerda, Dios está contigo, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres más que un vencedor, y Satanás no tiene poder sobre ti cuando vives bajo el dominio de Dios. La victoria es tuya. La victoria es nuestra. Camina en ella. Que tu vida sea una amenaza para el reino de las tinieblas, y que cuando Satanás te vea, sepa que no tiene lugar en ti, porque estás cubierto por la sangre de Cristo.